Sí, así era en las clases con el otro profesor, nos grababa la clase y después la mandaba para que nos retroalimentáramos. Ok, entonces sí, ya empezamos a grabar y pues ahí están las 5 unidades. Este programa yo se lo voy a pasar a ustedes, obviamente. Ya, el número de horas, eh, el número de horas no es el mismo del sabatino, ¿oyeron? Este es para turno vespertino, entonces no se guíen por el número de horas. Ok, ¿Estamos? Guíense por las unidades. por la unidad. Sí, 5 unidades. Vamos a tratar de verlas todas, ¿ya? Porque la idea. Ustedes saben que ahorita estamos en una situación que no se sabe qué es lo que va a pasar mañana. Exacto. Entonces, vamos a tratar de completar las 5 unidades, ¿ya? Y la idea, la dinámica que yo trabajo es que una vez que ya comenzamos, la información yo se las comparto vía Dropbox, ¿ya? Entonces, yo les voy a compartir esta carpetita que aquí la tengo. Acá está Digital 2. Esta carpetita, la carpetita, si ustedes se fijan, está estructurada por unidades, unidad 1, 2, 3, 4 y 5. Dentro de cada carpeta, obviamente, hay información, ¿ya? Eh, hay una carpeta de libro, hay una carpeta de laboratorio, hay una carpeta de presentaciones. Lo de presentaciones es, si yo les dejo, por ejemplo, que el próximo sábado ustedes hagan presentaciones, entonces aquí nosotros vamos a ir tirando todos los archivos en PowerPoint que ustedes vayan haciendo, ya para que igual ustedes los lean y si hacemos alguna prueba, ese contenido se va a evaluar. ¿Estamos? La carpeta de libros, ahí te les mando los libros en digital, ¿ya? El software, ahorita no he puesto nada, pero nosotros vamos a estar utilizando el Proteus ya para estar simulando, entonces aquí les voy a poner el instalador. Hojas de datos, en caso de que nosotros utilicemos alguna hoja de datos, ahí nosotros lo vamos a estar subiendo. Igual, ustedes saben que en internet se pueden encontrar fácilmente, ¿ya? La lista de estudiantes, obviamente, ahí la voy a poner con sus nombres para que se verifiquen y todo. Voy a poner un enlace de notas. ¿Qué significa? Acá a mí me gusta que ustedes lleven en detalle sus notas. Entonces, a mí me gusta ponerlo en Drive. Ya se lo voy a enseñar cómo es. Yo sus notas las llevo en detalle en una hoja en Excel. Esa hoja de Excel ustedes van a tener acceso, no para editar, solamente para ver. Ya, entonces cuando ustedes ya miren su nota, ustedes van a ver en detalle con cuánto van acumulando, cuánto van, ya. A ver, les voy a dar un ejemplo, quiero ver. También vamos a estar usando el grupo de WhatsApp. Ustedes saben que yo creé un grupo de WhatsApp, entonces ahí también vamos a estar usando el grupo de WhatsApp para cualquier aclaración. Déjenme ver. Espérenme, parece que se me pegó la página. La idea, pues, que yo les voy a mostrar ahí las notas. Vamos a estar ahí en una hoja de Excel, prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Y ahí le voy a ir poniendo en detalle la nota. ¿Ya? Y al final van a ver todo el acumulado y todo el puntaje. ¿Qué más? Las tareas y los laboratorios me lo van a estar enviando al correo electrónico porque para mí es evidencia. Ah, no, perdón. Ahora que vamos a estar usando plataforma, Plataforma. todo va a estar en la plataforma, sí. Yo la vamos a subir.
Ahí, entonces miren, así es que voy a poner ya, cualquiera de ustedes, su nombre, prueba 1, prueba 2, y así va. Ya, y al final su Laboratorio. nota. ¿Estamos? Ok. ¿Qué más? Yo hago pruebas en vez de exámenes. Entonces, se van a dar cuenta que terminada la unidad, vamos a hacer una prueba de 10 puntos o 15 puntos, en dependencia de qué tan compleja sea la unidad. ¿Ya? Ok. Los laboratorios los vamos a estar usando simulados en Proteus. Entonces, yo Sí, les aconsejo que lo vayan instalando o, si me esperan, hoy subo el instalador de esto. la mayoría ya lo tenemos. Pues. Ah, bueno, ya lo tienen. Sí. Ok, En mi excelente. caso no, profesor, tal vez me lo comparte. Sí, les voy a pasar ahorita por el chat. No sé si están desde la computadora o desde... Las dos cosas. Ok, vamos a ver. De hecho, el profesor de señales digitales aquí nos está chateando y le estoy diciendo yo de que estamos en clase, que hasta después le vamos a contestar. Mm, ok, ok. Entonces, ahí en el chat, ya, y también se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Les recomiendo que guarden el enlace de Dropbox. Les recomiendo que lo guarden. Ya. Entonces, la primera unidad que nosotros vamos a ver el día de hoy es esta. La familia es lógica. Sí, exacto. Ahorita en la carpeta ya está ahí el resumen de la unidad. Los libros que nosotros vamos a estar viendo, no sé si el profesor anterior les mencionó uno que se llama Ronald Tocci. ¿Ya? Este señor, el libro es buenísimo. Y ¿Ya? no nos dio libro, no nos dio bibliografía. Ah, ok, entonces Solo nos daba la unidad y ahí vamos desarrollando. Ese sí lo tengo, ese libro. Sí, eso es igual se lo voy a subir. Ya. Igual se lo voy a subir, no se preocupen. Entonces, en el libro, la unidad, pues el capítulo del libro, para nosotros la unidad, es el capítulo 8. Se llama Familias Lógicas. ¿Ya? Igual en la carpeta. CLS, profe, o CIS. ¿En dónde? Al final, familia es lógica, lo que decía. Aquí. Bueno, la cicla que estaba, donde estaba. Estudio de familias lógicas de circuitos integrados digitales, se llama la unidad. Y aquí se llama familias lógicas de circuitos integrados. Es lo mismo. En la carpeta, como les dije, ya está el resumen. El resumen es información sacada del libro. ¿Ya? Okay. Entonces, si ustedes leen el libro o leen el resumen, van bien en la Lo más asignatura. importante. Sí, lo más importante. Ya, entonces, vamos a comenzar a hablar ya lo que es la unidad. No sé si tienen preguntas acerca de la evaluación o no. Yo sí tengo una pregunta. Ujú. ¿Cómo va a ser el sistema de evaluación? Porque siempre el primer sábado ya ponemos ahí cuánto puntaje va a valer cada. ¿Cómo va a ser la evaluación del primer parcial, segundo? Ok, entonces hagamos algo. Aprovechando que está la carpeta compartida, voy a crear ahí un bloc de notas. Que ahí Miren, ahorita esto está aquí plasmado. Después cuando tengan todos acceso a la plataforma, esta misma información la van a ver ahí. ¿Me entienden? Correcto. sí, sí. Entonces, forma de evaluación. Ahorita lo vamos a hacer en un bloc de notas. Como les digo, cuando ya estén todos en la plataforma, yo esto lo subo. Entonces, la forma de evaluación, incluso ustedes, si tienen miedo de que yo cambie algo, le toman capturas y todo a la pantalla y listo. ¿Ya? Entonces, Okay. vamos a tener pruebas sistemáticas. ¿Ya? Laboratorio. Presentaciones que ustedes van a estar haciendo.
a pesar de que estamos vía virtual, no significa que ustedes no puedan presentar. Ustedes, yo les voy a dar que compartan su pantalla y ya sea que me muestren el archivo PowerPoint o lo que ustedes vayan a hacer y así lo vamos a trabajar. Y les digo porque ya por experiencia han habido muchachos que se la han ingeniado hasta desde el celular, comparten pantalla y van pasando las diapositivas desde el celular y se les va escuchando la voz. Entonces, pruebas sistemáticas, les decía que son 5 unidades, significa que son 10 puntos cada una. En total serían 50. ¿Entendieron eso? Sí. 10 puntos cada una, son 5. Entonces aquí mejor le pongo acá entre paréntesis 5. 5. Los laboratorios, 20 puntos. ¿Cuántos laboratorios van a hacer? Eso va a depender, ¿me entiendes? Ahí no les puedo ahorita Sí, mencionar una cantidad. porque es dependiente del desarrollo de los temas que se vayan dando. Sí, lo que sí les digo es pues la cantidad total. Si hacemos 4, 20 entre 4. Si hacemos 5, 20 entre 5, ¿me entiendes? Ok. Llevamos 70, 70, Así es. en 30. 10 puntos de presentaciones. Llevamos 80. Y un proyecto. ¿Anteriormente han hecho proyectos? No, solo No, el Hemos hecho último proyectos. parcial o un sistemático. No sé si le podríamos llamar proyecto. Me refiero a las clases que han visto que son meramente de electrónica, no han hecho proyectos. Porque miren, esta clase es de electrónica. Exacto, la pasada igual, no le digo que fue un sistemático para todo. Sí, es que los proyectos se requieren de que sea todo el grupo y montar la simulación y pues lleva más tiempo, ya, y por el corto tiempo que nos dan porque las clases son semipresenciales y ahí todos trabajamos, entonces no da mucho tiempo para realizar un proyecto bien hecho. No, es que mira, como ahora la modalidad es virtual, bien, te puedes enfocar solo virtual y simulado, perdón. Los simulados. Sí, un proyecto simulado. Ahí se van a dar cuenta que el Proteus bien se puede. Sí, el proteo bien se puede. Pregunto, ¿en Solo- otras asignaturas han visto programación en el sentido de programar algún dispositivo? No, No, Llámese profesor. Arduino, llámese microcontrolador. En mi no. caso, pues hemos visto, pero hay proyectos que ya han realizado antes y nosotros solo modificar cosas, pero que lo vamos a hacer desde cero, no lo hemos hecho. Hagamos algo. Esto no está contemplado en el programa, pero de ver Arduino, podemos ver y evaluar. Arduino no es difícil. Arduino no es difícil, entonces bien se puede. Y el digital se van a dar cuenta que también es cortita. Entonces, la teoría capaz no la volamos balazo. Y entonces va a darnos chance de algún proyecto. No sé qué les parece. Si no, si por ejemplo la situación cambia y se empeora o lo que sea, pues omito el proyecto y los 20 puntos lo desgloso en los demás. Ya. Ok. Entonces, ¿qué estoy dando a entender? Que esto no está escrito en piedra. Se Sí, puede sí, lo que modificar. dijo usted está ante a cambio. Puede cambiar. Entonces, ahorita quedaríamos así. Aquí sería el total. Y ya creo que ahí están los 100 puntos. Sí. ¿Preguntas acerca de esto entonces? No, no. Muy bien. Ok. Claro. Ok, ahí están los 100 puntos.
La bibliografía, ya les dije, yo les voy a pasar el libro. La forma de comunicarnos, la documentación, plataforma y el grupo de WhatsApp. Ya. Correcto. ¿Algo más que quieran saber? Nada, Por el momento, nada, pues estamos claros. hay que empezar ya con la clase. Ok, exacto. Entonces, Ando mire, ansioso. la unidad 1, pues les decía familias lógicas. Sí, Voy resumiendo un poco de qué trata esto. Como la clase yo no la tengo para darla virtual, sino que, pues no tengo diapositivas. Entonces, presencial. espero que ustedes vayan anotando aquellas cosas clave. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense bien, lo que son los circuitos integrados, me imagino que se lo tuvieron que mencionar en electrónica digital, ¿ya? Sí, uno. Son aquellos dispositivos que vienen integrados componentes, llámese compuertas lógicas, llámese transistores, llámese resistencia, todo eso vienen integrados a un pequeño espacio. Se encapsula y ya se pone a la venta. Ya, eso es lo que hacen los fabricantes. Un circuito que ya tienen, lo encapsulan y ya lo venden. Lo que sí no te dicen es que los circuitos integrados se clasifican dependiendo de la cantidad de componentes que traigan adentro. Entonces, hay una clasificación y esa clasificación se hace por algo que se llama escala de integración. Entonces, yo aquí voy a ir escribiendo palabras claves y ustedes lo van anotando. La escala de integración equivale a qué? Al número de componentes internos que traiga un circuito integrado. La sigla IC viene de Integrate Circuit. Entonces, eso es escala de integración. El número de componentes internos en un circuito integrado. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando Intel o AMD sacan un nuevo microprocesador y les dice, ok, tal modelo, y les dice, trae 5.000 millones de transistores. ¿Qué es lo que le están diciendo ahí? ¿Cuánto es la escala de integración en transistores? ¿Ya? ¿Cuántos transistores trae internamente ese modelo Integrado. de microprocesador? Sí, en ese integrado, exactamente. ¿Ya? Entonces, dependiendo de esta clasificación podemos tener varias. Y ahí están, yo ya se las puse ahí. La primera, que es esta, SSI, que sus siglas son estas. Small Scale, de escala, y Integration, escala de integración. Pequeña escala de integración, es la más pequeña que existe. ¿Ya? La escala de integración se puede medir ya sea por el número de transistores o por la cantidad de compuertas lógicas. En el mundo digital se determina por la cantidad de compuertas lógicas. Entonces, la SSI viene de 1 a 12 compuertas. Ya, compuertas lógicas. ¿Qué significa? Si yo tengo un integrado y ese integrado me dice que tiene 5 compuertas adentro, entra en la categoría SSI. ¿Estamos claros? Ok. Después viene la otra. La que le sigue es MSI. La MSI viene de Medium Scale, igual la misma palabra, Integration. Y ahí Una escala media de integración. viene de 13 a 100 compuertas. Ya estamos aumentando la cantidad de componentes internos. ¿Ya? De 13 a 100 compuertas. ¿Estamos? Igual, si algún integrado me dice que tiene 20 compuertas, ya no es SSI. Entra en la categoría MSI. MSI. Y eso ustedes lo vieron en Digital 1, solamente que lo vieron así como MSI. Pero Exactamente. ya ustedes saben que se clasifica por el número de compuertas. Después viene otra. Compuertas lógicas. Después viene la LSI. La LSI viene de large. Ya.
Vamos a mover un poco esto. De large. Igual, scale, integration. Y aquí estamos hablando de 101 compuertas, porque obviamente ya a 1000 compuertas. Y ahí estamos hablando de un dispositivo un poco más grande. Ya, LSI. ¿Estamos? Después de la LSI, viene la GSI que está acá. GSI significa Giga. Giga Scale Integration. Viene de la 1001 compuerta al millón. Ya, al millón de compuertas. Ya entonces ya estamos hablando de una cantidad exagerada. De 1001 compuertas al millón. Ya. ¿Estamos? Y después vienen otras categorías. Ya. Que obviamente ya estamos hablando del millón de compuertas en adelante. Adelante. Sí. ¿Quiénes entran en este tipo de categoría? Ya estamos hablando de los microprocesadores. Por ejemplo, SSI, estamos hablando de compuertitas lógicas, la OR, la AND y todo eso. MSI, estamos hablando de sumadores, de comparadores, de codificadores y eso. La LSI, la GSI, estamos hablando de los primeros microprocesadores, los primeritos que salieron en la historia, entran ahí. ¿Por qué? Porque los microprocesadores no nacieron con gran tamaño, nacieron pequeños, ¿ya? Si ustedes se van a leer la historia, los microprocesadores originalmente no estaban diseñados para computadoras, estaban diseñados para calculadoras y para máquinas registradoras, ¿ya? No, para mí. Exacto. Y después vienen y lo implementan en pequeñas computadoras. Incluso pasaron también a implementarse a los famosos, a las consolas de videojuegos, los famosos, el Atari o esas consolas de arcade, ya los famosos videojuegos de 8 bits, ya y pasaron a entrar los microprocesadores. Significa que ya mejoró el modelo de microprocesador, aumentaron la cantidad de compuertas, aumentó la escala de integración hasta llegar al día de hoy que tenemos ya computadoras, laptop, tenemos el celular, tenemos todo, ¿ya? Pero ya estamos hablando de las últimas categorías que ya vienen siendo la GSI, tenemos otra que puede ser la UGSI, Ultra Giga, ¿ya? Pareciera todo raro los nombres, pero son así, Ultra Giga, que estamos hablando del millón en adelante. Y cuidado, más adelante también sigan saliendo más escalas de integración, porque recordemos que la tecnología va cambiando, entonces la escala de integración va mejorando. Lo que antes costaba, por ejemplo, meter N cantidad de transistores, ahora con las nuevas técnicas de diseño de circuitos integrados que es a nivel microscópico, se han logrado una integración de componentes brutal. ¿Estamos? Exacto. Ya. Y pues ya no, eso ya no lo hacen los humanos, ya lo hacen los robots a nivel, a una precisión ya tan precisa. Estamos, que son los Sí, famosos. como los procesadores actuales de Intel. Sí, así ya estamos hablando de Ya máquinas de 12 empresas. núcleos, de tantos hilos. ¿Estamos claros? Entonces ahí, eso lo vengo a explicar porque además de esa clasificación de escala de integración, las familias lógicas al final es el conjunto de circuitos integrados que presentan las mismas características. Características en cómo, en voltaje y corriente. Ya, recordemos que esto viene de parámetros eléctricos. Entonces, si yo tengo un integrado
y lo comparo con otro, y los dos integrados tienen las mismas características en voltaje y en corriente, decimos que pertenecen a la misma familia lógica. ¿Me entienden? Es como cuando yo les digo, dos personas son chelitas. Entonces, ¿qué le digo? Ah, este es el grupo de los chelitos. ¿Ya? Ya los clasifico, ¿por qué? Por las características físicas. Exacto. ¿Ya? Entonces, igual pasa acá con los circuitos integrados. Los integrados que tengan las mismas características en parámetros de voltaje y corriente forman parte de la misma familia lógica. ¿Ya? Por eso es que acá dice, una familia lógica es el conjunto de circuitos integrados, los cuales pueden ser interconectados entre sí sin ningún tipo de interfase o aditamento. ¿Por qué dice interconectado? Porque si a mí me están diciendo que dos integrados trabajan con los mismos voltajes y corrientes, no hay problema al conectarlos, ¿me entienden? Exacto. No va a haber un cortocircuito, no es que voy a quemar al otro, no. Los dos operan en el mismo rango de voltaje y de intensidad. Entonces yo los puedo conectar. Una salida a un circuito integrado puede conectarse directamente a la otra de otro circuito integrado de una misma familia. Se dice entonces que son compatibles. ¿Ya? A veces ese es uno de los problemas de la electrónica, que cuando uno desconoce un poco de esto, uno va a una tienda electrónica, tal vez a comprar un X o Y componente, y tal vez el vendedor no es muy experto, y entonces te recomienda un dispositivo que tal vez no tienen las mismas características en voltaje y corriente. Y te dice, mira, este es el sustituto. Pero cuando vos lo vas a probar o lo vas a cambiar, ¡pah! No son Explota. compatibles. Explota o estalla o se quema. Entonces, ¿qué Corriente y pasó ahí? voltaje. No son compatibles. ¿Ya? Entonces, ese es el problema cuando te venden algo sin saber las características de voltaje y de corriente. ¿Ya? Entonces, pasa eso, que tal vez el integrado tiene la misma función, pero no son compatibles, no pertenecen a la misma familia lógica. Dentro de las familias lógicas podemos tener varias, existen varias, igualito como la escala de integración existen varias. Y estos son los nombres RTL, DTL, TTL, SL, HTL, IIL, ¿ya? Pero no la vamos a ver todas porque hay algunas, por ejemplo estas, fueron las primeritas. Hoy en día ya no existen, hoy en día ¿Dónde ya no nacieron existen. Sí, todas? exacto. Entonces yo las menciono por historia. ¿Ya? Pero no es que ya la vamos a encontrar a nivel comercial. Las que más se encuentran de uso comercial son dos, TTL y CMOS. TTL y CMOS. Estas son las dos que están actualmente. Y de estas dos, de aquí estas dos, están originándose las nuevas. ¿Ya? ¿Qué significa? Vamos a ver que a nivel comercial pueden haber variaciones de TTL y podemos ver también variaciones de familia de la CMOS. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? De que TTL utiliza transistores bipolares. ¿Ya? Bipolares son los transistores normales, ¿ya? Okay. Y CMOS utiliza transistores tipo FET. ¿Ya? Uno utiliza transistores bipolares y el otro utiliza transistores tipo FET. Me imagino que ustedes ya lo vieron, ¿ya? Los dos tipos de transistores. Los bipolares son los BJT y los tipos FET son los como los que están acá, PMOS, NMOS, CMOS, ¿ya? Entonces son esos. Obviamente, dependiendo del tipo de transistores, cambian las características. ¿Qué significan? Por ejemplo, en bipolares se van a dar cuenta que tienen un comportamiento distinto los transistores BJT
que los transistores tipo FET. ¿Ya? Características en qué sentido. Por ejemplo, el transistor tiene varias aplicaciones. Puede amplificar, puede conmutar, ¿ya? Entonces, dependiendo de esas características, es que va también a cambiar las características de las familias lógicas. ¿Ya? Entonces, ya ahí tenemos por lo menos ya un principio de que son familias lógicas. Es el conjunto de circuitos integrados que se pueden interconectar entre sí, que presentan las mismas características en voltaje y corriente. Voltaje y corriente. Hay dos clasificaciones grandes en las familias. Tenemos TTL y CMOS, ¿ya? Que TTL utiliza transistores bipolares y CMOS utiliza transistores tipo FET. TTL viene de la sigla transistor, transistor, logic. Lógica, transistor, transistor. Y CMOS viene de unas siglas todas extrañas. ¿Ya? Esa se la voy a dejar de tarea. Viene de semiconductor óxido complementario. ¿Ya? Pero al final es porque utilizan transistores tipo FET. Es un nombre todo extraño. Las otras que están acá, ¿qué son? Por ejemplo, RTL. Si aquí era transistor, transistor, aquí es resistor, transistor, Resistor. logic. ¿Qué significa? Que esta familia en sus componentes internos estaban compuestos por transistores y por resistencia. DTL, diodo, transistor. Ya, entonces acá en esta familia era y resistencia, pero donde más se enfocaban era en los diodos y en los transistores. Exacto. TTL, ya les dije, transistor, transistor, se enfocan más en el transistor. SL viene de la sigla de emisor acoplado. ¿Qué significa? Ahora al transistor le modifican ahí los componentes que le ayudan a polarizarse. ¿Ya? Le empiezan a jugar, por ejemplo, con los valores de resistencia, que si le pongo esta resistencia, si le quito esta resistencia, si le pongo este diodo, si le pongo otra cosa. Ya empiezan a jugar, ¿ya me entienden? Entonces, esto es con emisor acoplado. Este HTL igual pasa así lo mismo. Ahí van a ver que van jugando con los componentes internos. Y ya al momento de cambiarle un componente, ya pasa a llamarse otro nombre. ¿Me entienden? Igual acá, por ejemplo en CMOS, la primera familia dice que utilizaba solo transistores tipo FET, pero de canal P. Y por eso le llamaron a la familia PMOS. Acá hubo otros que dice que utilizaron transistores de canal N, entonces le llamaron NMOS. Hubo una que se llamó BMOS. BMOS le llamaron porque utilizaba transistores de canal P y transistores de canal N. Y CMOS porque al final es una mejora de todo. ¿Ya? Entonces se van a dar cuenta que ya las familias que existen hoy en día fueron mejoras de las anteriores, ¿me entienden? Exacto. Porque esa es la idea en la electrónica, ir mejorando. Mejorando, reduciendo. Exacto. Entonces, ¿ya ahí están claros con eso? ¿Preguntas? Estamos claros. Ok. ¿Seguro? ¿No tienen dudas? Pregunten, miren. No. Bueno, no sé, Wilma, Cristel. Pregunten, porque para eso estamos. No, claro, pues estoy claro por el momento. Ok. Yo les mencionaba que las familias lógicas pues se identifican por los parámetros de voltaje. Entonces hay que ya nombrar cuáles parámetros. Entonces, les doy un ejemplo. Yo acá tengo, supónganse, les voy a dar el ejemplo con lo que ustedes ya conocen ahorita. Ustedes conocen una compuertita. Hay una, ya saben que esa compuertita viene el fabricante, encapsula 4 compuertas y ya te vende el circuito integrado
con 4 compuertas AND. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese fabricante te tiene que dar parámetros en su hoja de datos para saber cuánto consume y cuánto proporciona. El problema es que cuando estamos hablando de sistemas digitales, estamos hablando de dos posibles estados. O alto O o es bajo. 0 o es 1. Exacto. O apagado, encendido, o bajo, o alto. Y entonces, ¿qué significa? Yo voy a tener un voltaje en la salida y en la entrada distinto. Por ejemplo, cuando esté en 0, es un voltaje distinto que cuando esté en 1. ¿Ya? Entonces, cuando esté en 0, que cuando la salida esté en 0, nosotros vamos a tener un voltaje llamado VOL. Voltaje en la salida, la O viene de output. Voltaje en la salida, ¿pero en qué? La L viene de low, bajo. ¿Ya? Y acá, cuando está en la salida, pero ahora es un 1, ahora ya no se llama VOL, se llama VO. Ya saben que la O viene de output, pero ¿cómo? High, de alto, VOH. Y ahí ya tenemos dos parámetros que el fabricante nos lo tiene que dar. ¿Ya? El VOL y el VOH. El VOL para cuando estamos hablando de cero lógico y el VOH cuando estamos hablando de un 1 lógico. Eso para la salida. Para la entrada es lo mismo. Sí es lo mismo. El fabricante me tiene que dar dos parámetros, pero ahora es en vez de O, I. Sí, ¿Por qué? Porque viene de input. de entrada. B y L para cuando el valor de entrada es bajo, porque ojo, en la entrada también puedo tener un 0 o puedo Exacto. tener un Un 1. 1. Recuerden, porque es digital. Bien. Entonces, B y L es para cuando es 0 y B y H es cuando es alto. ¿Entendieron ahí? Ya ahorita Sí. ya vimos 4 parámetros. Son 4 porque recordemos que es 2 valores nada más. Entonces, ¿por qué lo tiene que dar el fabricante? Porque eso me permite a mí saber cuánto es lo máximo o lo mínimo que debe soportar mi dispositivo para considerar ya sea en entrada un 0 o para considerar en entrada un 1 o para considerar en la salida que sea un 0 Con para 1. considerar que en la salida sea un 1. ¿Entendieron eso? Sí. Entonces, eso ahí ustedes lo van a ver. Aquí está detallado. Yo lo estoy resumiendo ahorita con figuritas y todo eso. ¿Ya? Sí, para que lo entendamos Les mejor. pone mínimo porque ahí van a ver que esos valores se consideran mínimo o máximo en dependencia de cómo es. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos VIH, VIL, VOH y VOL. ¿Estamos claros con eso? Lo mismo que yo acabo de decir está acá, solamente que en letra. Por ejemplo, VOH dice, es el nivel de voltaje mínimo en una salida. Ya dijimos acá, salida. En un Sí. circuito lógico, cuando está un uno lógico. Ahí está. ¿Por qué le pongo esta frase? Bajo condiciones de carga definida. ¿Por qué creen? ¿Qué significará eso? Bajo condiciones de carga definida. Cuando A ver, hay circuito. Como ¿por qué creen? Les hago la pregunta. ¿Será lo mismo un circuito sin carga que un circuito con carga? no. ¿Qué pasa cuando se conecta una carga? El circuito comienza a trabajar. No, el circuito siempre está trabajando. Él siempre está trabajando. Okay. Ajá, pero ¿qué pasa?
ya la carga ya empieza a jalar, ya sea el voltaje o la corriente que ella necesita, ¿me entendés? Entonces, si por ejemplo a esta compuerta yo le conecto otra compuerta, esa otra compuerta que una carga, ¿sí o no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya esta ya está jalando el voltaje y la corriente de salida de este señor, ¿ya? Pero estamos tomando en cuenta una. Pero ¿qué pasa si yo conecto otra carga, otra compuerta lógica, supóngase, un inversor? Ya ahí ya empiezo a seguir jalando más y más corriente de la salida de acá, ¿ya? Y no crean que la corriente es infinita. Va a llegar un momento que este señor, si yo le sigo conectando más carga y más carga y más carga, no va a ser capaz de proveerle lo suficiente. Entonces, cuando yo pongo eso bajo condiciones de carga definidas, significa que es la cantidad, o mejor dicho, es la capacidad que él puede soportar, ¿ya? Claro. Si yo le exijo más, obviamente, el comportamiento de ese dispositivo no va a ser el mismo. Es lo mismo, se va a recalentar o no. Sí, se va a sobrecalentar exactamente o no va a poder hacer No, que la carga no. trabaje bien. ¿Estamos? Entonces, por eso es que le pongo ahí, bajo condiciones de carga definidas. Mira, o sea, ya lleva la carga que Sí, la capacidad es lo que él puede capacidad. soportar, sí. Exacto. Entonces, eso es voltaje. Vamos al otro parámetro, que son los de intensidad o de corriente. Igual, si yo acá también, la misma compuerta, es la misma, no crean que acá igual pasa lo mismo. Así como voltaje, yo también tengo que una intensidad. Y la intensidad cambia. Cambia. ¿Qué significa? Si es 0, tiene un valor. Y si es 1, tiene otro valor. ¿Ya? Cambia. Entonces, cuando es 0, esto le llaman IOL. IOL. Y cuando es 1 acá, le llaman IOH. Igual cambia acá en las entradas. Acá, cuando, fíjense bien, cuando otra compuerta, porque recordemos que esa corriente de entrada, ¿quién le está proveyendo? Otra compuerta lógica o otro dispositivo. Cuando alguien más le está dando esa intensidad, acá pasa a llamarse IH, cuando exactamente esa salida de este dispositivo es en alto. Y cuando es en bajo le llaman IL. Ya, IH e IL. Tenemos otro tipo de corrientes en el dispositivo. ¿Qué significa? Recordemos que los circuitos integrados no solamente un componente trae, puede venir con varios. Por ejemplo, en el caso de la compuerta lógica, el circuito integrado trae 4 compuertas. Significa que esta compuerta tiene un voltaje de alimentación, ¿ya? Un voltaje de alimentación que nosotros le llamamos VCC. Ustedes han escuchado ese término, ¿no? Sí. VCC, y también tenemos el otro término que es el famoso ND. Entonces, si el integrado tiene 4 compuertas, significa que todos los VCC de las 4 compuertas van conectados. Significa que los 4 ground van conectados. Entonces, esos VCC y esos GND irían a la fuente principal. Entonces, ¿qué pasa si de las 4 compuertas solamente 2 están funcionando?
pues que solamente 2 están utilizando. ¿Creen ustedes que el integrado consume lo mismo? No, No, ¿verdad que no? Porque no está a su máxima están capacidad. trabajando todo. Sí, entonces no están a su máxima capacidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros vamos a tener acá un distinto consumo. Por eso es que acá nosotros vamos a tener algo que se llama ICCH. ICCH, que es la corriente de todas las líneas del BCC, pero cuando todos los componentes están su salida en alto. Y también tenemos ICCL, ¿qué significa? Es el consumo de todos los componentes, en este caso de los 4, pero cuando es en bajo. ¿Qué pasa si los 4 componentes no todas sus salidas están en alto o no todas sus salidas están en bajo? Que es como el ejemplo que les puse acá, que de los 4 tal vez solamente 2 funcionaban. Ah, ok. Significa que no puedo ni decir que es ICCH, ni puedo decir que es ICCL. ICCL. Entonces, lo que yo estaría midiendo es un promedio. Entonces, por eso existe otro parámetro que se llama ICC promedio. Y pregunto, ¿cómo se saca un promedio? ¿Cómo se sacaría una corriente promedio? ¿Cómo se saca? Si yo ya tengo el consumo en alto y ya tengo el consumo en bajo, ¿cómo sacaría el promedio? El promedio sería la mitad de los dos. Sí, sumar ICCH, sumar ICCL, y Sí. después, ¿qué pasa? Se divide entre 2. Entre 2, profesor. Exactamente. Y ese sería ICC promedio. ¿Por qué promedio? Porque estamos diciendo que los componentes no todos están en alto y no todos están en bajo. Bajo. ¿Ya? Entonces, si ustedes vienen con el multímetro y se van al pin de alimentación del integrado, abren el circuito y miden la corriente, y tal vez las 4 compuertas están unas en bajo, otras en alto, ustedes estarían midiendo ICC promedio. Promedio. Pues no todos son iguales. Sí. Por lo general esa es la más común que se mide. Ya, porque Porque por lo en el general otro caso es que sí, no todas están no funcionando todas o están no con todas. la misma salida. Exacto. ¿Preguntas acerca de esto? Bien. Después comer, te voy a comprar una leche. Sí, amor. Entonces sigo. ¿Preguntas? Sí, sigue, profe. Ok. Me voy a un ejemplo. Me dicen a mí un fabricante, mira, esta es la hoja de datos, esta es una hoja de datos cualquiera, de una compuerta lógica. En este caso es de la marca Philips. ¿Ya? Entonces, el fabricante está obligado a darme esa información. Entonces ustedes se van a ver la hoja de datos un montón de tablas. Y en esas tablas ahí están los parámetros. Por ejemplo, ahí está, miren, VIH, VIL, IOH, IOL. ¿Lo vieron? Sí. Entonces, por ejemplo, el de esta compuerta lógica, esta es una AND, la 7408. Tal vez el próximo día o más adelante lo vamos a ver. Ustedes descarguen una hoja de datos.
VIH dice que su voltaje es 2 voltios. Te van a decir, ¿cómo es eso? A mí en digital me enseñaron que el 1 lógico era 5 y que el 0 lógico era 0. En la vida real, el 1 lógico y el 0 lógico no son eso. Se pretende que sean los valores de la fuente, pero en la vida real no es así. En la vida real, el VIH o el VOH se pretende que sean voltajes cercanos a la fuente. Entonces, en este caso el fabricante me dice que es 2 voltios. En el caso de B y L me dice que para que se considere un 0 voltio en la entrada es de 0.8. ¿Qué significa? Si mi voltaje está entre 0 o 0.8, se considera un 0 lógico. Si en el caso de alto está entre 2 a 5 voltios, se considera un 1 lógico. Esos eran los parámetros de entrada. Más abajo deben de estar los de salida. VOH dice. VOH dice que equivale a tener al valor de la fuente, VCC, menos 2 voltios. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? Dice que el 5 precio nominal, que es el que se pretende tener, son 5 voltios. 5 menos 2, 3 voltios. Entonces el VOH tendría que ser 3 voltios. 3 voltios. Entonces, para que la salida de esta compuerta catalogue como un 1 lógico, tiene que estar entre 3 a 5 voltios. 5 voltios. VOL dice que acá tengo dos parámetros, dos tipos de valores. Pero eso va en dependencia de cuánta corriente quiero que se tenga en la salida. ¿Qué significa? Miren las condiciones que pone el fabricante. Dice que para que dé estos valores, dice que el VCC tiene que ser mínimo, el VIL tiene que ser máximo, el VIH tiene que ser mínimo. Y si él está sacando 4 miliamperios de IOL, dice que el valor típico del VOL es 0.25. El valor máximo es 0.40. Si yo quiero estar sacando 8 miliamperios en la salida, dice que el VOL tiene que ser 0.35 y el valor máximo 0.50. Significa, supongamos que escoja yo el de abajo, 0.50. Este integrado, para que cataloguen su salida un 0 voltio, tiene que estar entre 0 voltios a 0.5 voltios. ¿Entendieron? Sí. Ahí está. ¿Preguntas acerca de esto? Esos son voltajes. Igual aquí nos dan las IOH, IOL. Dice que en IOH 0.4 miliamperios. IOL 8 miliamperios. Aquí está IH 20 microamperios. IL 0.1 miliamperios. Voy a hacer una pregunta. Vamos a ver si me la responden. Ya que ahora ya hemos visto parámetros de voltaje e intensidad. ¿Por qué creen ustedes que las corrientes de salida, miren bien, 0.4 miliamperios y 8 miliamperios, son números más o menos grandecitos, versus la entrada, 20 micro? Escuchen bien, micro es más pequeño que mili. Y 0.1 miliamperios. ¿Por qué los de entrada son más pequeños? Es por el tipo de compuerta. ¿Cómo es eso? Y ahí estamos trabajando con una tipo de compuerta dijo. No, ignorar el tipo de compuerta. ¿Por qué sería? Es porque uno estamos hablando de voltaje en la otra corriente. No, ojo. Yo quiero saber por qué los valores son más pequeños en la entrada que en la salida. ¿Por qué?
que son más pequeños. ¿Y por qué creen que son más pequeños? Bueno, viendo la tabla, pues también el tipo de voltaje que está en entrada. Pero imagínate vos como fabricante o como el que está diseñando acá un circuito y necesitas utilizar este tipo de componentes. ¿Por qué preferís que en la entrada se consuma menos y en la salida de más? Porque es con lo que trabaja el circuito en sí, ¿no? Con la salida. Piense bien, la idea es que el fabricante te dice, yo te voy a proporcionar mayor corriente en la salida para que vos sigas conectando Más dispositivos. componentes. Exacto. Ya, y eso es lo lógico. Ya, es como que usted, un auto, usted le compra una batería al auto. ¿Qué pasa? La batería va a levantar muchos componentes. Exacto, ustedes quieren que la batería sea de mayor amperaje para que le soporte más. Exacto. Ya, entonces igual pasa aquí. El fabricante te está dando la mayor capacidad en la salida para que vos sigas conectando más. Conectando más componentes. Mientras que la entrada, el fabricante te dice, voy a tratar de que las entradas consuman lo menos Lo posible. más mínimo. Lo menos posible, ¿para qué? Para que tu dispositivo de alguna fuente, o incluso si vos vas a conectarlo a otra salida de Otro componente, dispositivo. consuma lo menos posible. ¿Me entendés? Okay. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, esta hoja de datos es de un integrado de familia TTL. Si nosotros nos vamos a una hoja de datos de familia CMOS, se van a dar cuenta que los CMOS andan en el orden de los micro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la familia CMOS se creó pensando en que los dispositivos iban a utilizarse en diseños en base a batería. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Dispositivos como las laptops, dispositivos como los celulares, dispositivos móviles, ellos trabajan en base a batería. Entonces, los circuitos integrados que traen internamente son de familia CMOS. ¿Por qué? Porque está diseñado a consumir lo menos posible. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pretende el fabricante, darte esta información para que vos sepas cuánto es el consumo y que lo puedas utilizar en algún diseño. ¿Ya? Y ojo, ahorita lo estoy explicando con compuerta lógica, pero esto es válido para cualquier integrado digital. Si ustedes van y buscan algún código de algún integrado digital, el fabricante les va a poner esta misma tabla. ¿Ya? Incluso si para la próxima sesión de clase ustedes dicen, profesor, fíjese que investigué tal integrado, bájate la hoja de datos y te vas a dar cuenta que los mismos valores que yo te estoy, perdón, los mismos nombres de parámetros, no los mismos valores, los mismos nombres, Va a aparecer en BOH, esa tabla. BOL, VIH, BIL, IOH, IOL, IH e IL tienen que aparecer. Está obligado el fabricante. ¿Ya? Okay. ¿Estamos claros de eso? Aparecen Sí. otros parámetros, obviamente. Van a aparecer otros parámetros. Por ejemplo, miremos esta hoja de datos. Esta hoja de datos de la empresa Philips. Sí. Lo primero que me dicen es el modelo. Acá, 74ALS08. Dice, te ponen la corriente total 1.8 miliamperios. Dice que ese es el consumo típico del integrado. Y te pone uno que se llama Delay Propagation. Eso de delay, eso lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver ahorita, pero ya lo voy a explicar. Eso de delay, ¿qué es?
es el tiempo de respuesta del integrado que cambia la salida con respecto a los cambios en la entrada. En la entrada. Okay. Ya, es como cuando nosotros nos dicen, mira, hace esto, y uno reacciona ahí nomás, hace la cosa y nos tardamos menos. Entonces ese es nuestro tiempo de propagación. Pero si reaccionamos lento, significa que nuestro tiempo de propagación es grande. ¿Ya? Entonces, en este caso, este integrado dice que el tiempo de respuesta son 5 nanosegundos. Después que viene la forma física, cómo es el integrado. Vienen ahí pines a los lados, 7 pines, y 7 pines son 14 pines. Donde dice que, como en una compuerta, dicen que tenemos 4 compuertas. Ya. Este fabricante no pone la figurita interna, pero hay otros que ponen bonito la figurita. Sí, ponen. Ya. Me dicen que está fallando el audio. ¿Todos me escuchan bien? De hecho, ¿Me escuchan bien o no? sí, yo escucho bien también. Les aconsejo, muchachos, que cuando se conecten al Zoom pongan un nombre, porque miro que hay alguien que se llama usuario. No sé quién es usuario. O por lo menos que digan. Sí, soy fulanito. Ya, entonces, igual me pueden Entonces, se supone que la clase termina hasta las 11, pero vamos a terminar temprano el día de hoy, ¿oyeron? Ok, Para está bien. yo darme chance de modificar la plataforma. Recuerden que yo tengo Sí, que... sí, también a ver si nos puede integrar y todo eso. Sí, entonces, Para ya a entrar. las 10:20 terminamos, ¿oyeron? Ok. Ok, entonces miren, seguimos explicando la hoja de datos. De tarea, les voy a dejar que ustedes descarguen 3 hojas de datos distintas de cualquier código. Puede ser de compuertas lógicas, puede ser de algún integrado que tal vez de Digital 1 les dio, ¿ya? Y analicen los parámetros, ¿ya? Por ejemplo, voy a analizar los parámetros de acá, siguiendo la clase. Miren bien. Vamos a analizarlo acá con esta imagen. Vamos a analizarlo. Voy a abrir otra imagen porque esa ya está manchada. Ok, aquí hay otro documento que yo les resumo todos los valores de las familias TTL y CMOS. Ya, ahí están las subfamilias, por así decirlo, las variaciones. Tenemos la 74, la 74S, la 74LS, 74AS, 74ALS, 74F. En el caso de TTL, CMOS, la 4000, la 74HC, HCT, AC, ACT, AHC, AHCT. Entonces, fíjense bien, me voy a ir con este gráfico. Dice que acá, este señor de acá es salida. Acá le voy a poner salida. Y este va a ser entrada. Entonces me voy a guiar con la hoja de datos de acá. Dice que el primer valor es BOH. Vamos a modificar eso. Vamos a poner un tamaño. Y dice que BOH para este señor, BOH dice que vale, dijimos 5 menos 2,
3. 3. Entonces aquí va a ser 3 voltios. 3. ¿Estamos claros? Voy a VOL. VOL, vamos a escoger el de punto 5. Punto 5. Caso muy extremo, cuando ya está bien. Punto 5. Entonces, punto 5 voltios aquí. ¿Estamos claros? Esos son valores que yo estoy sacando de la hoja de datos. No me lo estoy inventando. Sí. Y acá ya sabemos que el máximo, ¿cuánto es? 5 voltios. 5 voltios. Y acá el mínimo es 0 voltios. Estamos, esa es la salida. Ahora voy con la entrada. Del mismo dispositivo, estoy suponiendo que acá, ya les voy a dibujar. Estoy suponiendo que acá tengo una compuerta, una AND, y aquí tengo la misma compuerta. Y que este señor de acá se está conectando a esta. Así, ¿me entendieron? Okay. Del mismo tipo, no estoy cambiándolo, del mismo tipo. Entonces, ¿qué significa? Ahora voy a ir y voy a investigar VIH. VIH dice que son 2 voltios. 2 voltios. Entonces vengo acá y le escribo 2 voltios. Aquí abajito lo voy a poner. 2 voltios. Y después voy con VIL. VIL son 0.8. Entonces aquí lo voy a poner. 0.8 voltios. Y ya saben que aquí el máximo, 5 voltios. Ya saben que aquí el mínimo son 0 voltios. ¿Por qué hago esto? Para que analicemos bien cómo funciona esto de entradas y salidas. Este VOH le llama mínimo el fabricante porque es lo mínimo que dice el fabricante que esta salida debe tener para considerarse que uno lógico. ¿Qué pasa si esta salida baja de 3 voltios? Él entra a esta zona y el fabricante le llama zona indeterminada. ¿Ya? La zona indeterminada que es una zona donde el circuito no sabe si es un 0 o si es un 1. ¿Ya? Y ni ustedes lo pueden controlar. ¿Me entienden? Exacto. Entonces, la idea es que el circuito nunca caiga en esa zona. Esa zona. ¿Ya? Entonces, por eso es que el Se fabricante quede siempre en ese rango de 3 5 a 3. 5 o Exacto. de 0 a 0.5. ¿Ya? Por eso es que aquí el fabricante de 3 voltios le dice que es el mínimo, porque si ustedes se fijan en la gráfica, es el mínimo valor antes de caer a la zona indeterminada. En el caso de 0, lógico, dice que el fabricante va desde 0 a 0.5 y le pone máximo porque más allá de 0.5 cae en la zona indeterminada. Eso en la salida. Ahora el fabricante le dice que para que una entrada de ese dispositivo que pertenece a la misma familia considere que entra en la zona de 1 lógico, tiene que estar entre 2 voltios y 5 voltios. Y también le pone mínimo porque menos de 2 voltios vuelve a caer en ¿qué? En la zona indeterminada. Indeterminado. Ya, ahí pónganle, ahí está en inglés, pero es lo mismo. Indeterminado range. Sí, zona indeterminada. Entonces, de 0 a 0.8 es lo que el fabricante dice que la entrada considera como 0 lógico. 0. Y le pone máximo porque más allá de 0.8 caería en la zona indeterminada. Ahora, miren esto, comparen las dos zonas. Si yo acá hago rayita, rayita hasta acá, igual acá, te van a decir, ¿por qué en la entrada la zona es más flaca, Más delgado. más delgada que en la zona en la salida?
Porque el fabricante dice, ok, a pesar de que te pongo 3 voltios como mínimo y 0.5 voltios como máximo, todavía te voy a dar chance de que si, por ejemplo, el voltaje en la salida, pónganse, sea 2.7, la entrada de la misma familia, del mismo dispositivo o del otro dispositivo que sea de la misma familia, él todavía lo siga catalogando como ¿qué? Como uno lógico. ¿Entendieron ahí? Si esta salida por algún motivo tiró 2.7 y está conectado a otro dispositivo de la misma familia, este señor lo va a seguir catalogando como uno lógico. Uno lógico. Igual pasa en el de cero lógico. Si por algún motivo la salida dio 0.6, 0.7, que se sobrepasó de Sí. 0.5, la entrada lo sigue catalogando como un cero lógico. Ya cuando ya se sobrepasa de 0.8 o baja de 2 voltios, ahí sí cae en la zona indeterminada. Ojo, estos son valores de sacado de la hoja de datos. Son valores que el fabricante está poniendo como límites. No significa que ustedes tienen que estar en esos límites. Lo ideal es que el integrado, entre más cerca de 5 voltios, mejor. Entre más cerca de 0 voltios, muchísimo mejor. ¿Me entienden? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si ya ustedes tienen un integrado que ya anda tirando los 3 voltios o 2.7 o ya anda tirando los 0.6, sepan lo que es integrado y está a punto de fallar. No hay problema. Sí, ¿por qué? Porque ya está en los límites, Está en el límite. ¿ya? No es que, no hay falla, el fabricante me dice que aguanta. No, ya está en los límites. ¿Estamos? Entonces, a pesar de que el otro integrado o el otro dispositivo lo sigue catalogando bien, ya este de acá de la salida ya está fallando. Ya está fallando. Puede ser fallas internas, puede ser falla de la vida útil, puede ser falla que haya venido malo de fábrica, ¿ya? Que ya esas son fallas que no se pueden reparar. Exacto. ¿Estamos? Ya ahí hay que cambiar el integrado. ¿Entendieron ahí? Espero que con el gráfico le hayan entendido mejor a los parámetros de voltaje y de corriente. Sí, ahí está, como lo explicó, uno lo entiende más, ya poniendo los parámetros desde la otra tablita. Ahora, eso era en voltaje. En corriente no se puede explicar con gráfico porque obviamente la corriente al final lo que pasa es que si yo tengo, por ejemplo, ahora me voy con la corriente. La Yo, por corriente. ejemplo, ahorita, yo conecto a esta salida otra compuerta. Pónganse que conecto otra, un inversor. Inversor. Conecto otra, perdón. Una OR. No. Ahí me está saliendo chueca, pero ahí entienden. Entonces ahí, ¿qué pasa con esta intensidad? ¿Qué pasa? Ustedes ya le enseñaron esto. ¿Qué pasa? Y baja la intensidad. ¿Se divide, sí o no? Claro. En todas. En todas se divide. Ya, entonces, si aquí me dicen, por ejemplo, pónganse, que de salida son 5 miliamperios y cada una de estas consume 1 miliamperio. Cada una. En total, ya tengo gastado ¿cuánto? 4. 1, 2, 4. 3, 4. ¿Soportaría una quinta entrada? Sí, ¿Sí o no? No, porque sí, estaría el sobre. tope, ¿ya? Sí lo soporta, pero como vos decís, queda al tope. Exacto. ¿Ya? Si los Estaría, dispositivos mantienen, pues respetan el consumo de 1 miliamperio, sí lo soporta, pero quedan al tope. Ya una sexta entrada, ya el dispositivo de salida ya no lo aguantaría.
Es saturado, ya. Y más bien afectaría a los otros, ¿me entienden? Exacto. Entonces, en corriente, ese es el problema de acá. Que ustedes tienen que ver cuánto es lo que le proporciona la salida. Y ojo, y eso que hay que tomar en cuenta algo. Hay que tomar en cuenta algo. Ahorita puse 5 miliamperios, pero no les dije si era en estado alto o en estado bajo. Todo bajo. Supónganse que este es el estado bajo. EIOH, pónganse, estoy inventándome ahorita valores. Pónganse que son 10 miliamperios. Me van a decir, profesor, pero no hay falla. En estado alto son 10 miliamperios. Soporta una sexta entrada. Espérate. De que en el estado alto sean 10 miliamperios, no significa que las cargas siempre estén en alto. Recordemos que son valores digitales. ¿Qué significa? Exacto. A veces Va van a estar en alto, a veces van a estar en bajo. ¿Ya? Y entonces al final, ¿quién me limita? El menor valor. Sí. ¿Ya? Entonces me limitó a mí, en este caso, en este ejemplo, 5 miliamperios, el estado bajo. Entonces lo máximo que yo puedo conectar son 5 cargas. Son 5. Esa característica que tienen Y los circuitos topado. integrados. 5 Sí, y topado. exacto. Esa característica que tienen los integrados se llama capacidad de carga. Ese otro parámetro. Capacidad de carga. O en inglés le llaman fan out o abanico de salida, como lo quieran ver. Capacidad de carga. Ya, preguntas hasta aquí. Bien, no, estamos bien. Bro. Déjame copiar eso. Bueno, esto ya lo vimos, lo de la ICC promedio. Ah, bueno, la potencia, ya para terminar. Otra característica de los integrados es la potencia. Pero lo de la potencia es fácil, ¿por qué? Porque ya vimos voltaje y ya vimos Corriente. ¿qué? Corriente. ¿Y qué es potencia? ¿Qué es potencia? A ver, alguien que me diga qué es potencia. No recuerdo ahorita. Y entonces, Potenciar la carga, que aguanta. no es la carga que aguanta, no. ¿Qué es potencia? Déjame recordar. Pues. Ya, y si ya tengo voltaje y ya tengo intensidad, la potencia es la multiplicación de los dos. Okay. Voltaje por la intensidad. Si hay corriente. Eso es potencia. Sí. Entonces, por eso no me enfoco bastante en explicar eso, porque al final, potencia es solo la multiplicación, nada más. El voltaje por la corriente. Sí. Entonces, si yo ya sé cuánto consume en voltaje, ya sé cuánta corriente me va a dar o consumir, solamente la multiplicación. Ya tenemos la potencia también. Sí. ¿Estamos? Entonces, Okay. igual, si, como les decía, si el dispositivo consume menos voltaje y menos corriente, la potencia disipada, lo que él va a consumir es poca. Pero si el componente consume bastante corriente y bastante voltaje, la potencia aumenta. Va a ser Ya, recuerden que sí, recuerden que una multiplicación, multiplicar dos números grandes te va a dar un resultado grande. grande. ¿Ya? Sí. Entonces, hasta ahí quedaríamos el día de hoy.
Voy a entonces a seguir ordenando la plataforma. Voy a ver eso de cómo A inscribirlo ver por si nos correo inscriben. electrónico. Sí. Cualquier cosa nos avisa para hablarle ahí a la Marbelí o algo para que nos integren. Porque... Ok, entonces, si no tienen preguntas, ahí quedaríamos el día de hoy. Voy a estar subiendo el video, no se preocupen. ¿Ya? Ok. Y ya les pasé por WhatsApp el enlace de la carpeta de Dropbox. ¿Ya? Guarden ese enlace. Igual, me lo pueden Ok. pedir, pero ahí está. Entonces, ustedes bien pueden ir a la carpeta donde dice unidad 1 y aquí están. Ya está un PDF y un Word. Los dos son iguales. A mí me gusta enviarlo de las dos formas. Ok. Estamos, ahí quedaríamos si no tienen Ok. preguntas. Está bien. Está bien, profe. Ok, nos vemos entonces. Nos vemos. Ok, ok. Gracias, gracias, gracias.